La familia de Luke miraba la puerta de hierro con incredulidad. «Es imposible que haya salido por aquí», decía su dueño, mientras reforzaba la reja con una malla metálica impenetrable. Pero, cuando se escondió a 30 metros de distancia para vigilar, lo que vio hacer al pequeño terrier brasileño desafiaba todas las leyes de la lógica. Lo que Luke escondía detrás de esa agilidad iba mucho más allá de un simple escape, y lo que sucedió cuando un nuevo inquilino llegó a la casa cambiaría a la familia para siempre. Pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal para conocer la vida increíble de mi amigo Luke. El año 2003 no fue un año cualquiera. Fue el año en que el silencio de nuestra casa fue interrumpido por el latido de un corazón valiente y una cola inexistente que, aún así, lograba expresar más alegría que cualquier otra cosa en este mundo. Cuando Luke llegó a nuestras vidas, no traía consigo un pedigrí de oro ni trofeos de exposición, pero traía algo mucho más valioso, una mirada que parecía contener la sabiduría de 1000 vidas pasadas y una inteligencia que, desde el primer segundo, nos advirtió que no estábamos ante un perro común, sino ante un nuevo e irreemplazable miembro de la familia. Él era un terrier brasileño, una estampa de elegancia rústica en blanco, con esas manchas negras profundas que rodeaban sus ojos como si la naturaleza le hubiera pintado una máscara para resaltar su mirada inquisitiva. Sus detalles en marrón claro le daban un aire de calidez, una suavidad visual que contrastaba con la firmeza de su carácter. Pero lo más distintivo, aquello que lo hacía único ante nuestros ojos, era la ausencia de su cola. Ese pequeño detalle físico se convirtió pronto en el símbolo de su esencia. Luke no necesitaba una cola para demostrar su felicidad, él la irradiaba a través de sus saltos, de su respiración agitada de emoción y de esa forma tan suya de mirarnos directamente a los ojos, como si estuviera descifrando nuestras propias almas. Tenía unos 2 años cuando cruzó nuestro umbral. Ya no era un cachorro juguetón que muerde zapatos por descuido, sino un joven adulto con una determinación de acero. Desde los primeros días, nos dejó boquiabiertos con su capacidad de aprendizaje. Si le decíamos siéntate, se sentaba con la solemnidad de un rey, si le decíamos espera, se quedaba inmóvil como una estatua de mármol. Parecía que Luke no solo escuchaba nuestras palabras, sino que entendía la intención detrás de ellas. Había una conexión casi mística, un puente invisible de comunicación que se construyó en cuestión de semanas. Mi esposa y yo nos mirábamos asombrados, preguntándonos en silencio de dónde había salido este ser tan especial que parecía haber nacido con un manual de convivencia perfectamente integrado en su instinto. Sin embargo, detrás de esa obediencia casi perfecta, se escondía un espíritu indomable que amaba la libertad por encima de todas las cosas. Luke era el compañero ideal puertas adentro, atento, cariñoso y siempre dispuesto a complacer. Pero en cuanto el aire del exterior rozaba su hocico, algo en su interior se transformaba. Había una llamada en la calle, un coro de ladridos de sus amigos del barrio que él no podía ignorar. Fue aquí donde comenzó nuestro primer gran desafío y donde la relación entre amo y perro se convirtió en un duelo de ingenios lleno de ternura y frustración. Recuerdo las primeras veces que intentamos salir de casa sin él. En el momento exacto en que la llave giraba en la cerradura y la puerta se abría apenas unos centímetros, Luke se convertía en una sombra blanca y negra, un relámpago que se deslizaba entre nuestras piernas con una agilidad que desafiaba la física. Salía corriendo, no con miedo, sino con una euforia contagiosa, directo a encontrarse con la pandilla del vecindario. Pasaba horas afuera, recorriendo las esquinas, olfateando historias y viviendo su propia vida paralela, esa que nosotros aún no comprendíamos del todo. Decidimos entonces ser más astutos. Si no podemos evitar que corra al abrir la puerta, lo sujetaremos mientras subimos al coche, pensamos. Y así lo hacíamos. Lo manteníamos firme, cerrábamos el portón de hierro y nos íbamos al trabajo o a hacer recados con la tranquilidad de quien cree haber ganado una batalla. El patio era grande, tenía comida, agua y sombra, Luke estaría bien. Pero la realidad siempre nos esperaba a la vuelta. Al regresar, incluso antes de apagar el motor, escuchábamos el sonido característico de su ladrido al otro lado de la reja, pero no desde adentro, sino desde afuera. Allí estaba él, sentado con una elegancia insultante en la acera, moviendo todo su cuerpo de alegría, esperando pacientemente a que le abriéramos la puerta para volver a entrar a su casa después de su jornada de libertad. ¿Cómo lo hacía? Esa pregunta se convirtió en el gran enigma de nuestras tardes. Nuestra puerta era de hierro sólido, pesada, con huecos tan estrechos que apenas pasaba una mano. No había túneles bajo la tierra, no había huecos en los muros. Aquel perrito blanco de manchas negras estaba realizando actos de escapismo dignos del mismísimo Houdini.
Fue en esos momentos de desconcierto cuando comprendí que Luke no era solo mi perro, era un individuo con una voluntad propia, un ser que nos amaba profundamente pero que se negaba a ser un prisionero, incluso en el paraíso que habíamos construido para él. La profundidad de este primer acto de nuestra vida juntos no radicaba en el conflicto de las fugas, sino en el respeto que empezó a crecer en nosotros hacia él. No podíamos enfadarnos con un animal que siempre volvía, que nunca se perdía y que siempre nos recibía con el mismo amor desbordante. Luke nos estaba enseñando que la lealtad no es una cuestión de cadenas o muros, sino una elección que se toma cada día. Él elegía salir a explorar el mundo, pero siempre, absolutamente siempre, elegía regresar a nuestro lado. Este fue el inicio de una historia que duraría 18 años. En aquel 2003, bajo el sol que iluminaba su pelaje blanco, no sabíamos que estábamos ante el comienzo de una leyenda familiar. Luke era el amigo que había llegado para enseñarnos que la inteligencia es una forma de amor y que la libertad, cuando se comparte con las personas adecuadas, siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Con cada escape y cada regreso, Luke tejía un hilo invisible que nos uniría para siempre, preparándonos para los desafíos más grandes que estaban por venir, la llegada de nuevos amigos, la protección de nuestro hogar y el milagro de ver crecer a una familia bajo su atenta y amorosa vigilancia. Luke ya no era solo un perro adoptado a mediados de año, se había convertido en el protagonista de nuestro destino, en el confidente silencioso de nuestras charlas nocturnas y en el dueño absoluto de un espacio en nuestro corazón que nunca más volvería a estar vacío. Su historia apenas comenzaba, y nosotros, sus humanos, apenas empezábamos a entender la inmensa suerte que habíamos tenido el día que aquel terrier sin cola decidió que nosotros éramos su manada. La paciencia tiene un límite, incluso cuando el objeto de tu frustración es un ser tan encantador como Luke. El enigma de sus desapariciones se había convertido en el tema principal de nuestras conversaciones en la cena. No era solo el hecho de que saliera, era la imposibilidad física de su escape lo que nos mantenía despiertos, repasando mentalmente cada rincón del jardín, cada unión del hierro, cada centímetro de las paredes. Cómo un perro de su tamaño, sin la fuerza de un gran sabueso ni la fisionomía de un gato, lograba burlar un sistema de seguridad diseñado para mantener el mundo fuera y a él dentro. La curiosidad, mezclada con una creciente preocupación por su seguridad en las calles del barrio, nos llevó a tomar medidas drásticas. Decidimos que la tecnología y la observación directa serían nuestras únicas aliadas. Pero Luke era más astuto que cualquier vigilancia casual. Parecía detectar el sonido de nuestros pasos, el ritmo de nuestra respiración y hasta la intención en nuestras miradas. Si él sentía que lo estábamos observando, se quedaba echado tranquilamente al sol, con los ojos entrecerrados, fingiendo una pereza absoluta, como si el mundo exterior no le interesara lo más mínimo. Era un actor consumado. Sabía que, para ganar este juego de ingenio, debía esperar a que nosotros bajáramos la guardia. Fue entonces cuando decidí que debía jugar su mismo juego. Un sábado por la mañana, después de cerrar el portón con llave y despedirme de él como si fuera a salir de casa por horas, rodeé la manzana en silencio y me posicioné a unos 30 metros de distancia, oculto tras el tronco de un árbol y unos arbustos. Mi corazón latía con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Me sentía como un detective en su propia casa, espiando al mejor amigo que jamás había tenido. A través de la distancia, vi a Luke. Se quedó inmóvil junto a la puerta durante unos minutos, con las orejas erguidas, escuchando cómo el sonido de mis pasos reales, o lo que él creía que eran mis pasos, se desvanecía. Lo que vi a continuación quedó grabado en mi memoria como una de las demostraciones de inteligencia animal más asombrosas que he presenciado. Luke no intentó excavar, ni buscó un hueco entre los barrotes. Se acercó a la verja de hierro con una calma analítica. Nuestra puerta era alta, imponente, y yo había reforzado la parte inferior con una malla metálica de alambre grueso, pensando que eso detendría cualquier intento de filtración. Pero para Luke, la malla no era un obstáculo, era una escalera. Con una agilidad que desafiaba su estructura ósea, Luke comenzó a clavar sus pequeñas uñas en los rombos del alambre. No era un salto desesperado, era una escalada técnica. Subía centímetro a centímetro, usando la fuerza de sus patas delanteras para impulsarse mientras las traseras buscaban apoyo en el metal. Cuando llegó a la parte superior, donde la malla terminaba y comenzaban los adornos de hierro de la puerta, realizó una maniobra increíble. Con sus dientes y el peso de su cuerpo, había logrado doblar una esquina del alambre con el paso del tiempo, creando un pequeño espacio justo debajo del travesaño principal.
Se deslizó por ese hueco como si sus huesos fueran de goma, se equilibró un segundo en el borde y saltó hacia la libertad con la elegancia de un acróbata. Me quedé helado. No había rabia en mí, solo una profunda admiración. Aquel perrito blanco de manchas negras acababa de demostrar que ninguna barrera física es suficiente cuando el deseo de explorar el mundo es más fuerte que el miedo. Al verlo correr calle abajo, moviendo todo su cuerpo con esa alegría eléctrica, entendí que Luke no escapaba para huir de nosotros, sino para vivir su propia aventura, para saludar a sus amigos perros y para recordarse a sí mismo que era un ser libre. Sin embargo, como responsables de su vida, no podíamos permitir que siguiera arriesgándose. Las calles tenían peligros, coches, otros animales menos amigables, el riesgo de perderse. Así que decidimos elevar la apuesta. Compramos una malla más resistente, más alta, y la instalamos con tornillos reforzados que ningún diente de perro podría aflojar. Pasamos todo un domingo asegurando que no quedara ni un milímetro de espacio. Al terminar, mi esposa y yo nos miramos con alivio. Esta vez es imposible, dijimos, casi con tristeza, sintiendo que estábamos encerrando una parte del espíritu de Luke. Pero Luke tenía otros planes. A los pocos días, la historia se repitió. Regresamos a casa y allí estaba él, sentado frente a la puerta, ladrando con entusiasmo para que lo dejáramos entrar a su fortaleza. Al revisar la nueva instalación, no podíamos creerlo. Luke no se había rendido ante la nueva malla. Había identificado el punto más alto, donde el alambre se unía al marco de hierro, y con una persistencia casi arquitectónica, había logrado deshilachar el trenzado del metal hasta crear un agujero lo suficientemente grande para pasar. No era fuerza bruta, era ingeniería canina. En ese momento comprendimos algo fundamental sobre nuestro amigo. La inteligencia de Luke no era solo una herramienta de supervivencia, era su forma de comunicarse con el mundo. Él nos estaba diciendo que, aunque amaba su cama, su comida y nuestras caricias, su alma necesitaba el horizonte. No obstante, lo más conmovedor de sus escapadas no era el cómo se iba, sino el por qué volvía. Luke nunca se quedó afuera más de unas pocas horas. No buscaba un nuevo hogar, no buscaba reemplazarnos. Su excursión diaria era un rito de independencia, pero su destino final siempre era nuestro hogar. Ese ciclo de fugas y regresos fortaleció un vínculo de confianza único. Dejamos de verlo como un perro rebelde para entenderlo como un espíritu libre que confiaba en nosotros lo suficiente como para volver siempre. Aprendimos que la obediencia de Luke era un regalo que él nos hacía, y su libertad era un espacio que nosotros debíamos respetar, aunque intentáramos protegerlo. Las escapadas del gran escapista pronto se convirtieron en anécdotas que compartíamos con los vecinos, quienes ya lo conocían y lo saludaban en sus recorridos. Luke se convirtió en el alma del barrio, un pequeño embajador que caminaba sin collar pero con la seguridad de quien sabe exactamente a dónde pertenece. Esta etapa de desafíos físicos pronto daría paso a una prueba mucho más profunda, la llegada de nuevos seres al hogar que pondrían a prueba no su agilidad, sino la inmensidad de su corazón. Pero esa es una historia de transformación que comenzaría con un pequeño maullido y una lección de nobleza que ninguno de nosotros olvidaría jamás. La vida con Luke ya nos había enseñado que él no era un animal guiado únicamente por instintos primarios, sino por una inteligencia emocional que muchas veces nos dejaba sin palabras. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego para su nobleza de espíritu llegó el día en que un nuevo y frágil sonido resonó por los pasillos de nuestra casa, el maullido de un pequeño gatito. La decisión de mi hija de adoptar un felino trajo consigo una nube de incertidumbre. Sabíamos que Luke era un cazador nato, un terrier brasileño con sangre de perseguidor, cuyos antepasados habían sido criados para mantener los patios limpios de intrusos. Además, él había sido el rey de la casa durante años. La introducción de un gato, el eterno rival de los perros en el imaginario popular, parecía una invitación al desastre. El miedo a que un movimiento brusco o un instinto territorial resultara en una tragedia planeaba en el aire como una tensión invisible. Recuerdo perfectamente el momento de la presentación. El gatito era una pequeña bola de pelo, vulnerable y asustado, mientras Luke lo observaba con sus ojos oscuros y profundos, las orejas erguidas, captando cada vibración de aquel nuevo ser. El silencio en la sala era absoluto. Fue entonces cuando decidí hacer algo que muchos considerarían una locura. Decidí confiar plenamente en el alma de mi amigo. Me acerqué a él, puse mi mano en su pecho y, mirando fijamente sus ojos, le dije con una voz firme, pero cargada de afecto: Luke, mírame. Este gatito ahora es tu amigo. Él es pequeño y te necesita.
Tú eres el mayor, el más fuerte, y tu misión a partir de hoy es cuidarlo. Lo que sucedió a continuación fue algo que desafía las explicaciones convencionales sobre el comportamiento animal. Luke no gruñó, no mostró los dientes, ni siquiera intentó una embestida de dominancia. Soltó un suspiro largo, relajó los hombros y se acercó lentamente al pequeño gato. Lo olfateó con una delicadeza casi maternal y, con un rápido lametón en la oreja del felino, selló un pacto que duraría para siempre. Fue como si hubiera procesado cada palabra de mi petición y hubiera aceptado la responsabilidad como un honor. A partir de ese día, la dinámica de nuestra casa se transformó en una lección diaria de armonía. La rivalidad que esperábamos nunca se manifestó. Al contrario, Luke se convirtió en el mentor y protector de aquel gatito. Era una escena surrealista y conmovedora. El perro que escalaba portones de hierro para conquistar el mundo, ahora elegía quedarse inmóvil durante horas en su casita de madera solo para no despertar al gato que dormía, literalmente, encima de él. Se convirtieron en una unidad inseparable. Comían juntos, compartiendo los cuencos sin ninguna señal de agresividad. Por la tarde, en el jardín, era común verlos jugar. Un juego de persecución donde Luke, claramente más rápido y fuerte, fingía ser atrapado o disminuía el paso para que el gato pudiera vencer. Pero el momento más romántico y profundo de esta amistad ocurría cuando el sol se ponía. Luke entraba en su casita y el gato lo seguía como una sombra. Allí dentro, entrelazados en un ovillo de pelo blanco, negro y naranja, encontraban el calor y el consuelo que solo una amistad verdadera puede proporcionar. Muchas veces, al pasar por el patio de noche, yo me detenía y los observaba a través de la pequeña abertura de la casita. El gato usaba el cuerpo de Luke como una almohada viva, y Luke, a su vez, apoyaba su hocico sobre el felino, protegiéndolo con su peso. No era solo tolerancia, era una fraternidad profunda que trascendía la genética. Luke había entendido que su fuerza no servía para oprimir, sino para acoger. Esta convivencia cambió nuestra percepción sobre lo que significa ser humano y ser animal. Luke nos mostró que el odio y la rivalidad son construcciones que pueden ser derribadas por la educación y el amor. Si un perro cazador podía amar y proteger a un gato, ¿qué excusa teníamos nosotros, los humanos, para nuestros conflictos? Él se convirtió en nuestro mayor maestro de diplomacia y empatía. El tiempo pasaba y el vínculo entre ellos solo se fortalecía. El gatito creció bajo la vigilancia atenta de Luke, imitando algunos de sus comportamientos, como si quisiera ser un poco terrier también. Y Luke, el gran escapista, parecía ahora tener un motivo más para querer volver siempre de sus aventuras callejeras. Había alguien en casa que dependía de su calor y su protección. El pacto entre especies que Luke firmó aquel día de 2003 no fue solo un momento pasajero, fue el cimiento de una vida familiar basada en el respeto mutuo. Él demostró que su inteligencia no se usaba solo para abrir agujeros en mallas metálicas, sino para abrir espacios en los corazones. Esta fue, tal vez, su mayor fuga. La fuga del instinto agresivo para convertirse en un símbolo de paz. Y mientras los veíamos dormir juntos, sabíamos que estábamos presenciando un pequeño milagro diario, cortesía de nuestro increíble amigo Luke. Hay escenas en la vida que se quedan grabadas no por su espectacularidad, sino por la pureza del sentimiento que transmiten. Para nosotros, esa escena se repetía cada mañana, a la misma hora, bajo la luz dorada del sol que comenzaba a calentar las calles de nuestro barrio. Era el ritual del escolta, un acto de devoción pura que Luke realizaba no por obligación, sino por el deseo vibrante de estar presente en cada paso de quienes amaba. Todo comenzaba cuando mi esposa tomaba las llaves del coche para dirigirse a su trabajo. En una casa normal, el perro se quedaría ladrando tras la puerta o esperaría tristemente en el sofá. Pero Luke no era un perro normal. Él detectaba el sonido metálico de las llaves y el tintineo del bolso con una precisión quirúrgica. En ese instante, su energía se transformaba, sus músculos se tensaban, sus ojos brillaban con un propósito renovado y su cuerpo entero vibraba como un motor a punto de arrancar. Lo más curioso era su firme negativa a subir al coche. Intentamos invitarlo muchas veces, abriéndole la puerta del pasajero para que fuera cómodo, disfrutando del aire acondicionado y de la tapicería. Pero Luke siempre nos miraba con una mezcla de orgullo y desdén juguetón. Para él, ir dentro del coche era una derrota. Él quería ser parte del viaje, no un simple bulto transportado. Él quería sentir el asfalto bajo sus patas, el viento real en su hocico y la adrenalina de la velocidad. Así comenzaba la procesión. Mi esposa arrancaba el motor y salía del garaje a una velocidad mínima, casi al paso de un hombre. Luke,
como un relámpago blanco y negro, se posicionaba inmediatamente al lado de la rueda delantera o, a veces, unos metros por delante, marcando el camino como un heraldo real. El trayecto hasta el trabajo de mi esposa era corto, apenas unos 400 metros, pero para Luke, esos 400 metros eran su maratón olímpico, su momento de gloria diaria. Verlo correr era un espectáculo de gracia y alegría contagiosa. No corría con desesperación, sino con una cadencia perfecta, manteniendo siempre la misma distancia del vehículo. De vez en cuando, giraba la cabeza para mirar a mi esposa a través del cristal, asegurándose de que ella seguía allí, dedicándole una mirada que decía claramente: no te preocupes, yo te llevo, yo te protejo. Era un guardián de 4 patas escoltando a su reina hacia sus responsabilidades diarias. Los vecinos ya conocían el ritual. Se asomaban a sus ventanas o detenían sus caminatas para ver pasar el coche plateado seguido de aquel terrier brasileño que parecía flotar sobre el pavimento. La escena tenía una profundidad romántica que nos conmovía profundamente, era la imagen misma de la libertad elegida. Luke era libre de irse a cualquier parte, no tenía correa ni nadie que lo sujetara, pero elegía gastar sus energías y su tiempo en acompañar a mi esposa hasta la puerta de su oficina. Al llegar al destino, Luke no intentaba entrar al edificio. Se detenía justo en el límite, jadeando con una sonrisa perruna que le llegaba de oreja a oreja, con el pecho inflado de orgullo por haber cumplido su misión. Esperaba a que ella bajara, recibía una caricia rápida y una palabra de agradecimiento, y solo entonces, con la satisfacción del deber cumplido, emprendía el trote de regreso a casa. Volvía solo, con la seguridad de quien es dueño y señor de esas calles, regresando al jardín para reencontrarse con su amigo el gato y esperar el próximo gran evento del día. Este comportamiento nos enseñó una lección vital sobre el amor. A menudo pensamos que amar es retener, proteger dentro de 4 paredes, mantener a salvo en un coche cerrado. Pero Luke nos demostró que el amor más puro es aquel que se vive en libertad. Él nos amaba tanto que quería estar presente en nuestras rutinas, pero amaba tanto su propia esencia que lo hacía a su manera, corriendo, sudando, sintiendo el mundo bajo sus pies. Esos 400 metros eran un cordón umbilical de lealtad que unía nuestra casa con el mundo exterior. Era la forma en que Luke nos decía que el hogar no era solo el lugar donde dormía, sino cualquier lugar donde estuviéramos nosotros. Su alegría al correr era un recordatorio constante de que la vida debe vivirse con entusiasmo, incluso en las tareas más mundanas. Con el tiempo, ese recorrido se convirtió en un símbolo de nuestra estabilidad familiar. Mientras Luke corriera junto al coche, sabíamos que todo estaba bien en nuestro mundo. Era nuestra constante, nuestro escolta fiel que desafiaba el sedentarismo y nos obligaba a mirar la belleza del compromiso voluntario. Aquel pequeño perro sin cola, con sus manchas negras rodeando sus ojos inteligentes, no solo nos acompañaba al trabajo, nos acompañaba en el viaje de la vida, recordándonos en cada zancada que la mayor felicidad se encuentra en el simple acto de caminar o correr al lado de los que amamos. El tiempo, ese río invisible que todo lo transforma, seguía su curso en nuestro hogar. Para el año 2008, Luke ya no era el joven impetuoso que solo pensaba en saltar muros, se había convertido en un pilar de nuestra existencia, un ser que entendía los cambios de ánimo y las estaciones del alma con solo olfatear el aire. Sin embargo, ese año traería consigo un cambio que pondría a prueba la profundidad de su instinto protector, el nacimiento de mi hija. Recuerdo la llegada del bebé como un momento de silenciosa expectación. Muchos nos advertían sobre los peligros de tener un perro con tanta energía cerca de un recién nacido. Los perros son impredecibles, decían. Pero nosotros conocíamos a Luke. Sabíamos que su inteligencia no era solo astucia para escapar, sino una sensibilidad afinada para cuidar. Aún así, el primer encuentro fue un momento cargado de una solemnidad casi religiosa. Cuando entramos por la puerta con ese pequeño bulto envuelto en mantas, Luke no saltó ni ladró. Se quedó inmóvil, con las orejas bajas y una expresión de curiosidad reverencial. Se acercó despacio, centímetro a centímetro, con la misma cautela con la que años atrás había olfateado al gatito. Estiró su hocico y, con una delicadeza que nos hizo brotar las lágrimas, rozó apenas el aire que rodeaba los pies de la niña. En ese instante, algo cambió en su mirada. Sus ojos negros, rodeados por sus icónicas manchas, parecieron adquirir un brillo de compromiso eterno. Luke no solo había aceptado a un nuevo miembro, había reconocido a su nueva protegida. A partir de ese día, Luke asumió un cargo que nadie le otorgó oficialmente, pero que él desempeñó con una disciplina militar, se convirtió en el centinela de la cuna.
Ya no dormía profundamente en su casita de madera, ahora prefería apostarse en la alfombra, justo en la entrada de la habitación del bebé. Sus siestas se volvieron ligeras, siempre con una oreja atenta al más mínimo sollozo o movimiento inusual. Si la niña lloraba antes de que nosotros nos diéramos cuenta, Luke aparecía en la puerta de nuestra habitación, emitiendo un pequeño gemido sordo, una alerta suave para decirnos que su pequeña humana necesitaba atención. Fue fascinante observar cómo el gran escapista comenzó a delegar sus aventuras exteriores para cumplir con su deber sagrado. Sus escapadas al barrio se hicieron más cortas y menos frecuentes. Era como si el mundo exterior hubiera perdido parte de su brillo frente al milagro que ocurría dentro de las cuatro paredes de nuestro hogar. Luke entendía que la libertad era hermosa, pero que la pertenencia era sagrada. A medida que mi hija crecía y empezaba a gatear, Luke se convirtió en su sombra y su apoyo. Ella, con la torpeza propia de la infancia, lo agarraba de las orejas, intentaba cabalgar sobre su lomo o le metía los dedos en el pelaje blanco y negro. Cualquier otro perro podría haber reaccionado con un gruñido de molestia, pero Luke mostraba una paciencia infinita, una mansedumbre que solo nace de un amor que trasciende la especie. Él se dejaba hacer, mirando hacia nosotros con una expresión de "esto es parte de mi trabajo", mientras protegía a la niña de esquinas peligrosas o escalones traicioneros, interponiendo su cuerpo como un escudo mullido. La presencia de Luke en la infancia de mi hija le dio a ella algo que ningún juguete podría reemplazar: la seguridad de ser amada por un ser puro. Para ella, Luke no era un perro, era un hermano mayor, un confidente que no hablaba pero que lo entendía todo. Juntos formaban una estampa de romanticismo cotidiano, la niña aprendiendo a caminar apoyada en el lomo firme de aquel terrier brasileño que, 5 años atrás, solo buscaba el horizonte de la calle. Este capítulo de su vida nos mostró la faceta más noble de su ser. Luke nos enseñó que el amor verdadero es capaz de adaptar su naturaleza. El aventurero se hizo sedentario por devoción, el cazador se hizo niñera por ternura. Su lealtad no era una cadena, sino una elección consciente de cuidar la vulnerabilidad. En el silencio de las noches de 2008, mientras el resto del barrio dormía, sabíamos que nuestra hija estaba bajo la vigilancia del guardaespaldas más fiel que el destino nos pudo enviar. Luke, el perro sin cola, sostenía con su presencia el equilibrio emocional de nuestra familia, demostrando que su corazón era tan grande que en él cabían, sin conflictos, el gato, el jardín y la nueva vida que ahora florecía bajo su custodia. En la vida de todo gran guardián llega un momento en que las palabras, o las órdenes humanas, dejan de ser simples sonidos para convertirse en misiones de honor. Para Luke, ese momento ocurrió en un rincón sombreado de nuestro jardín, donde la paz de nuestro hogar se vio amenazada por un intruso pequeño pero persistente que desafiaba la limpieza y la seguridad de su territorio. Todo comenzó con un descubrimiento desagradable. Una rata, atraída por el aroma de la comida de Luke o quizás por la calidez del jardín, había decidido que nuestra casa era su nuevo banquete personal. Durante varias noches, el roedor se movió con impunidad, dejando rastro de su presencia, lo más insultante para un perro de su linaje, atreviéndose a merodear cerca de su propio plato. Mi esposa, al notar el problema y preocupada por la higiene de la familia y de los demás animales, decidió que era hora de involucrar a Luke en la solución. Recuerdo la escena con total claridad. Mi esposa se agachó frente a él, lo tomó por las patas delanteras y, con una seriedad que solo se tiene con un amigo en el que confías plenamente, le señaló el lugar donde el intruso solía aparecer. Luke, le dijo con voz firme pero cargada de una extraña urgencia, esto no puede pasar. Este es tu hogar y tú eres el encargado de cuidarlo. No dejes que eso vuelva a suceder. Luke la escuchó con la cabeza ladeada, sus ojos negros fijos en los labios de mi esposa, procesando no solo el comando, sino la preocupación que vibraba en su tono. No hubo ladridos emocionados ni saltos. Solo hubo un silencio profundo, un parpadeo lento y esa mirada de inteligencia antigua que parecía decir, entendido. Considéralo hecho. Lo que sucedió en las horas siguientes es parte del folclore de nuestra familia. Esa noche, el espíritu del gran escapista y del compañero del gato se retiró para dar paso al milenario instinto del terrier brasileño, el cazador implacable, el protector de la propiedad. Luke no durmió. Se convirtió en una sombra entre las sombras del jardín, una estatua de músculos tensos esperando el mínimo movimiento entre las hojas. A la mañana siguiente, el ambiente en el patio era inusualmente tranquilo. Al salir, mi esposa vio a Luke parado cerca de su casita. No estaba saltando de alegría como de costumbre. Estaba temblando levemente,
una reacción física a la descarga de adrenalina y a la intensidad del esfuerzo realizado durante la madrugada. Al notar la presencia de mi esposa, emitió un pequeño ladrido, casi un susurro, invitándola a acercarse. Allí, justo frente a la entrada de su refugio, yacía la rata. No había rastros de una lucha desordenada ni de crueldad innecesaria, era el resultado de una intervención rápida, precisa y definitiva. Luke no se había comido al intruso, ni lo había destrozado, simplemente lo había eliminado y lo había puesto allí, como un informe de misión cumplida para su jefa. Su mirada, aunque cansada, brillaba con una satisfacción noble. Había protegido a su familia, había cumplido su palabra. A partir de ese día, ocurrió algo asombroso, nunca más volvimos a ver un roedor en nuestro jardín. Fue como si la noticia de la vigilancia de Luke se hubiera extendido por todo el vecindario subterráneo. Su sola presencia, ahora investida con la autoridad de quien ha demostrado su eficacia, bastaba para mantener la frontera sagrada de nuestro hogar libre de intrusos. Este incidente reforzó nuestra admiración romántica por él. No se trataba solo de tener un perro ratonero, se trataba de la comunicación casi telepática que habíamos desarrollado. Luke no cazaba por hambre, ni por malicia, cazaba por lealtad. Entendía que su papel en la familia era multifacético. Era el hermano del gato, el escolta del coche, el centinela del bebé, o cuando era necesario, el guerrero del jardín. Verlo después de aquel día, recuperando su calma, jugando nuevamente con los niños o compartiendo la siesta con el gato, nos recordaba que la verdadera fortaleza no grita ni hace alarde. La verdadera fortaleza es silenciosa, es atenta y solo se manifiesta cuando el bienestar de los seres queridos está en juego. Luke, con su pequeño cuerpo blanco y sus manchas de antifaz, era el gigante que mantenía nuestro mundo seguro. Había convertido una simple orden en un acto de devoción, demostrando una vez más que, en su alma de terrier, el honor y el amor eran una misma cosa. La vida, en su infinita capacidad de sorprendernos, decidió añadir un último y colorido integrante a nuestra familia. Tras el fallecimiento de mi suegra, nos quedó como legado una criatura llena de carisma y ruido, Quito, una cacatúa de plumaje vibrante y una personalidad tan fuerte como la del propio Luke. En cualquier otro hogar, la llegada de un ave a una casa custodiada por un terrier, un perro con instinto de caza por excelencia, habría sido motivo de una vigilancia extrema y jaulas bajo llave. Pero nuestra casa no era una casa cualquiera, porque en ella habitaba Luke. Para ese entonces, Luke ya era un veterano de la convivencia. Había aprendido el idioma de los humanos y el lenguaje silencioso de los gatos. Sin embargo, Quito era un desafío distinto. Era un ser que volaba, que emitía sonidos estridentes y que poseía un pico capaz de dar picotazos curiosos. El primer encuentro fue, una vez más, una lección de diplomacia canina. Presentamos a Quito con cautela, esperando una reacción de caza en Luke, pero lo que recibimos fue una curiosidad teñida de una ternura casi cómica. Luke se sentaba en el suelo, con la cabeza inclinada hacia un lado, observando cómo Quito caminaba con ese andar torpe y majestuoso de las aves. Quito, lejos de tenerle miedo al gran cazador de ratas, vio en Luke al compañero de juegos perfecto. En cuestión de días, la barrera entre el depredador y la presa se desmoronó por completo, dando paso a una relación que parecía sacada de una fábula romántica. Se convirtieron en compañeros de aventuras inseparables en el jardín. Era una escena surrealista ver a Luke, el perro que escalaba portones de hierro, tumbado en el césped mientras Quito trepaba por sus patas o se posaba sobre su lomo para otear el horizonte desde la altura de su amigo. A veces, Quito le daba pequeños toques con el pico en las orejas o buscaba algo entre su pelaje blanco, y Luke cerraba los ojos, disfrutando de ese aseo improvisado con una paciencia de santo. Jugaban todo el día. Quito emitía graznidos que parecían risas cada vez que Luke intentaba seguirle el paso en un juego de escondite entre las plantas. No había miedo, no había jerarquías, solo dos seres de mundos opuestos que habían decidido que la amistad era un territorio común. Verlos juntos era recordar que Luke poseía una inteligencia superior, una que le permitía discernir que Quito no era una presa, sino un amigo que, al igual que él, había perdido a alguien y buscaba consuelo en una nueva manada. La presencia de Quito en la vida de Luke durante sus años de madurez fue un regalo de juventud. El ave lo mantenía activo, lo desafiaba intelectualmente y le recordaba que siempre hay espacio para un amigo más, sin importar cuán diferentes sean sus plumas o su pelaje. Luke cuidaba de Quito con la misma severidad con la que cuidaba a mi hija o al gato. Si algún pájaro extraño se acercaba demasiado al área de la cacatúa, Luke se levantaba con un ladrido autoritario,
dejando claro que Quito estaba bajo su protección diplomática. A menudo me quedaba observándolos desde la ventana, con un nudo de emoción en la garganta. Luke, el perro que conocí en 2003, el escapista rebelde, se había transformado en el gran conciliador de la naturaleza. Había convertido nuestro jardín en un santuario de paz donde un perro, un gato, una cacatúa y una niña convivían en una armonía perfecta que desafiaba cualquier lógica biológica. Esta etapa con Quito fue el broche de oro a la capacidad de Luke para amar. Nos enseñó que el corazón no tiene límites de capacidad y que la verdadera inteligencia es aquella que se usa para construir puentes de comunicación donde otros ven muros. Luke y Quito no hablaban el mismo idioma, pero sus juegos, sus siestas compartidas al sol y esa lealtad mutua nos decían todo lo que necesitábamos saber sobre la nobleza del alma. Hoy, al recordar a mi amigo, la imagen del con Quito posado en su lomo es uno de los recuerdos que más añoro, pues personifica la esencia de lo que Luke fue para nosotros. Un puente hacia un mundo más amable, más puro y profundamente conectado. El tiempo es un escultor silencioso que, con manos invisibles, va moldeando la realidad hasta transformarla en recuerdo. Para el año 2021, el calendario nos recordaba que habían pasado casi 2 décadas desde aquel día de 2003 en que un terrier brasileño, blanco y con antifaz negro, cruzó nuestro umbral. Luke ya no era el relámpago que desafiaba las leyes de la física trepando portones, ni el atleta que corría a la par del coche de mi esposa. Sus pasos se habían vuelto lentos, rítmicos y pesados, cargados con la sabiduría de quien ha vivido cada segundo con una intensidad envidiable. Sus manchas negras, antes profundas como la noche, ahora estaban salpicadas de hilos de plata. Sus ojos, aunque un poco nublados por el peso de los años, seguían manteniendo esa chispa de inteligencia que nos hacía sentir que él sabía algo sobre la vida que nosotros, los humanos, aún no lográbamos comprender. Ya no necesitaba escapar al barrio, el mundo entero cabía ahora en el rincón soleado de nuestro jardín, junto a la casita que había compartido con gatos y donde había jugado con Quito. El 2021 fue un año de silencios largos y caricias suaves. Sentíamos que el ciclo se estaba cerrando, pero en lugar de angustia, lo que inundaba la casa era una gratitud romántica y profunda. Mirar a Luke era ver la historia de nuestra familia escrita en su pelaje. Él era el hilo conductor que unía nuestra juventud con nuestra madurez, el guardián que había visto nacer a mi hija en 2008 y que ahora la veía convertirse en una adolescente. Había sido el consuelo en las pérdidas, como cuando falleció mi suegra, y la alegría en los días grises con sus ocurrencias y su nobleza sin límites. Llegó el momento en que sus fuerzas, aquellas que una vez doblaron mallas metálicas, simplemente se agotaron. Luke no se fue con estruendo, se fue como vivió, con una elegancia y una dignidad que nos dejaron sin aliento. Se despidió de nosotros con una mirada de paz, como quien entrega un informe de misión cumplida después de 18 años de guardia ininterrumpida. En su último suspiro, no había miedo, solo el cansancio dulce de un guerrero que sabe que ha amado y que ha sido amado más allá de lo que las palabras pueden expresar. Su partida dejó un vacío físico inmenso. El jardín parecía más grande y más silencioso. La puerta de hierro, que una vez fue el escenario de sus hazañas de escapismo, se sentía extrañamente estática. Pero, poco a poco, ese vacío comenzó a llenarse con la luz de su legado. Al caminar por el barrio, todavía parece que lo vemos correr por la acera, escoltando imaginariamente el coche. Al mirar al gato o recordar a Quito, sentimos su presencia en la armonía que él mismo instauró en nuestro hogar. Luke nos enseñó que la lealtad no es una obligación, sino el acto supremo de libertad de un alma que decide quedarse a pesar de tener todas las puertas abiertas. Nos enseñó que la inteligencia no sirve de nada si no está al servicio del cuidado de los demás. Pero, sobre todo, nos enseñó que 18 años pueden pasar en un parpadeo cuando se viven al lado de un amigo que no necesita palabras para decirte que siempre estará ahí. Hoy, cuando miro las fotos de aquel perrito sin cola que llegó a mediados de 2003, no siento tristeza, sino un orgullo inmenso. Tuve el honor de ser el humano de un ser excepcional. Luke fue el puente entre la naturaleza salvaje y la ternura del hogar, fue el testigo de nuestra historia y el protector de nuestros sueños. Su vida fue un poema de acción y silencio, una crónica de libertad y compromiso. Mi amigo Luke ya no corre por las calles de nuestro barrio, pero corre eternamente en los paisajes de nuestra memoria. Su historia no termina con su partida en 2021, sino que continúa cada vez que recordamos que, en algún lugar entre el cielo y la tierra, hay un terrier brasileño esperando con una sonrisa, listo para escoltarnos de nuevo cuando llegue el momento de encontrarnos. Gracias, Luke, por ser el mejor capítulo de nuestras vidas.
Tu lealtad fue nuestro mayor tesoro, y tu recuerdo será, para siempre, nuestro hogar. La vida de Luke no fue solo la historia de un perro, fue una lección de 18 años sobre lo que significa la verdadera libertad. Nos enseñó que se puede tener el alma de un explorador indomable, al mismo tiempo, el corazón de un guardián devoto. Luke no regresaba a casa porque el portón fuera alto, sino porque entendía que el amor es el único lugar del que nunca se quiere escapar. Su paso por este mundo nos deja una pregunta profunda. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de amar con esa lealtad que no conoce fronteras, especies ni condiciones? Historias como la de Luke son las que nos recuerdan que la nobleza aún existe, pero son tesoros que hoy en día son difíciles de encontrar. Si este relato ha tocado una fibra en tu corazón, no dejes que se pierda en el silencio. Dale un me gusta, como tributo a la lealtad de esos amigos que nos cuidan desde el silencio. Suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad. No permitas que el algoritmo te prive de volver a sentir esta conexión humana y animal que casi se ha extinguido. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que nunca está solo, o comenta abajo, ¿cuál es el nombre de ese ángel de 4 patas que cambió tu vida para siempre? No te vayas sin dejar tu huella, porque como Luke nos enseñó, lo más importante no es cuánto tiempo estamos aquí, sino la fuerza con la que decidimos quedarnos en el alma de los demás. Te espero en la próxima historia.